Dentro de las aplicaciones de la matriz insumo-producto podemos encontrar algunas en la vida real que nos llevan a preguntarnos, por ejemplo, cómo cambian los precios de las mercancías cuando se elevan los salarios o las ganancias, cuáles son los requerimientos de importaciones para mantener o elevar el producto, cómo se afecta la participación de los salarios o las ganancias en el producto a medida que éste crece. La matriz insumo-producto permite establecer cuál es la participación total directa e indirecta de cada clase de valor agregado en cada producto final. Las gráficas que vamos a ver a lo largo de la presentación es importante primero ver qué significa cada una. VBP significa valor bruto de la producción, CI significa compras intermedias, CJ pagos de salarios, GJ ganancias, F valor agregado total, R y J comprenden no solo los insumos directamente requeridos en la producción de cada bien, sino aquellos que resultan de las demandas indirectas provenientes de otros sectores que a su vez aportan insumos para la producción de dicho bien. FJ es un coeficiente de valor agregado, G gasto público y S salario. La producción final de un sector cualquiera es igual al valor de dicho producto final y que por tanto es la suma de este sector por el coeficiente de valor agregado y el cociente RIJ, que son los requerimientos de producción bruta directos e indirectos de cada sector, J, como ya le dije, necesarios para obtener un producto final de $1 en el sector I, de los coeficientes de valor agregado de cada sector. También se puede expresar de la siguiente manera. Ahora, cada uno de los cocientes de valor agregado se puede descomponer en la suma de los cocientes de salarios y ganancias de cada sector, que es la letra J. Por tanto, el vector F puede escribirse como la suma de los vectores de salarios y ganancias de cocientes respectivamente. Los vectores de cocientes de valor agregado muestran cuál es la participación directa de los salarios y las ganancias en el producto de cada sector. Los vectores de coeficientes de valor agregado muestran cuál es la participación directa de los salarios y las ganancias en el producto de cada sector. Los coeficientes obtenidos al multiplicar dichos vectores por la inversa de la matriz de Leontief muestran las participaciones directas e indirectas de los salarios y las ganancias de cada producto. Si se agregan los salarios o las ganancias directas e indirectas contenidas en estos productos nacionales de todos los sectores de la economía, se llega al total de salarios o ganancias generados por toda la economía. Para comprobarlo, basta multiplicar los valores del Producto Nacional de cada artículo por sus respectivas tasas de participación de los factores. Cálculo de los salarios y las ganancias totales en la economía. En términos matriciales se trata de multiplicar el vector de productos finales por el vector de las participaciones directas e indirectas de los salarios y por el vector de las participaciones directas e indirectas de las ganancias. Este método también permite descomponer los salarios y ganancias de cada sector según su destino final por tipos de productos de uso final. Puede establecerse, por ejemplo, en qué proporción los salarios pagados por el sector primario contribuyen a producir bienes industriales o qué fracción de las ganancias industriales está siendo cubierta por los consumidores finales de servicios. Esta ecuación de descomposición en salarios y ganancias de cada peso de demanda final puede modificarse para descomponer los valores de demanda final de cada sector, donde D es una matriz cuadrada cuya diagonal son los valores de demanda final y 0 sus otros elementos.
La ecuación de descomposición en salarios y ganancias de cada peso de demanda final puede modificarse para descomponerse entre salarios y ganancias los valores de demanda final de cada sector. Tratamiento de las importaciones. Basta con agregar una columna en el cuadrante de demandas finales para registrar las exportaciones de los diferentes productos. Las importaciones de bienes finales reducen la demanda final por bienes nacionales, pero no alteran los otros cuadrantes de la matriz. Como importaciones finales se consideran no solamente las destinadas al consumo, sino también aquellas de bienes de capital que no requieren transformaciones adicionales para ser puestas en funcionamiento, las de bienes de cualquier tipo que no se utilizan en el periodo corriente o las de bienes que son reexportados sin sufrir ningún cambio. El cuadrante de demandas finales se ha ampliado en dos columnas, una para registrar la demanda por exportaciones y otra para deducir de la demanda final el valor de las importaciones finales. Esta deducción tiene sentido debido a que los otros componentes de la demanda final incluyen el valor de los bienes terminados de origen importado que contribuyen a satisfacer esas demandas. Al igual que en los ejemplos anteriores, la demanda final equivale al total de VBP, deducidas las compras intermedias. Para registrar las importaciones de bienes finales en la matriz insumo-producto, pueden colocarse con signo negativo como una columna adicional de la demanda final, donde MF son importaciones de bienes finales y MI importaciones de insumos. Este tratamiento de las importaciones en la matriz insumo-producto permite determinar las necesidades totales de insumos extranjeros a partir del VBP de cada rama de la producción y su correspondiente coeficiente M de cada sector. MT es el vector fila de coeficientes de importación, que al ser multiplicado da como resultado un escalar, o sea una magnitud que es el total de importaciones de insumos requeridos. Dicho total podría descomponerse según su destino por sectores o según tipos de demanda final, tal como se hizo en la sección anterior con los salarios y las ganancias. No obstante, este método de tratar las importaciones intermedias impide desagregarlas de acuerdo con tipos de bienes, lo cual se debe a que las importaciones que realiza cada rama de la producción han sido tomadas en conjunto. Si se dispone de suficiente información, los coeficientes de importación de cada rama de la producción podrían descomponerse en coeficientes parciales según el tipo de insumos. N elevado a la T sería entonces una matriz con tantas columnas como tipos de insumos importados que quisiéramos distinguir, y por tanto MI se convertiría en un vector columna donde cada uno de sus elementos sería el total de las importaciones requeridas de cada tipo. Las importaciones de bienes intermedios se consideran un componente de costo primario y se registran en un renglón aparte en el cuadrante de valores agregados. Una vez se determinan los valores brutos de producción resultantes, pueden establecerse las necesidades de importaciones insustituibles M y I aplicando la expresión. Ahora, donde MJ son los coeficientes de importación de bienes insustituibles para cada sector, reemplazando, se dedujo y llamó a N elevado a la T al vector fila de coeficientes de importación de bienes insustituibles. Se tiene que la segunda ecuación. En consecuencia, el total de importaciones será bueno, para convertir estos valores como en decimales, esto se realiza dividiendo el valor de las compras intermedias por cada rama respecto al valor bruto de producción de cada rama.
Entonces, cuando ya tenemos estos valores, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula y hacer la respectiva operación. ¿Cuál será la participación total de los salarios en el ingreso nacional si la demanda se compone de un 50% de productos agrícolas, un 30% de productos industriales y un 20% de servicios? ¿Cómo debe ser la estructura de la demanda para que a medida que crezca el ingreso lo haga también la participación de los salarios en el ingreso? La respuesta que tenemos es 45,4%. La elasticidad ingreso de la demanda por servicios debe ser mayor que 1. Supongamos, por ejemplo, que al doblarse el ingreso de la comunidad, la demanda de bienes agrícolas crece un 50%, la de productos manufacturados un 100% y la de servicios un 225%. Es decir, las elasticidades de ingresos son de 0,5, 1,0 y 2,25 respectivamente. Al doblarse el ingreso, la participación del trabajo agrícola será de un 56,4%. Bueno, para resolver este ejercicio debemos tener en cuenta el capítulo 13 del libro de Eduardo Lora, Matriz Insumo-Producto, donde nos dicen que todos estos coeficientes se calculan dividiendo el valor de las compras intermedias de cada rama por el respectivo valor bruto de la producción de esa rama. Listo, entonces hicimos esa división con cada una de estas variables y nos da que el total es 1, es decir, que se conoce como elasticidad unitaria, donde todas estas variables experimentan el mismo cambio. Luego, con los valores, hacemos la matriz del Leontief y nos da el resultado. Listo, en el capítulo 14 de Eduardo Lora podemos ver cómo es el cálculo cuando ya empezamos a incluir importaciones en el mercado. Ya no es igual que el ejercicio anterior y tiene unas fórmulas diferentes como las que vemos aquí en pantalla. Entonces, teniendo en cuenta esto, simplemente reemplazamos los valores de la fórmula con los valores que nos daba el ejercicio y nos da 70.26. Esto quiere decir que lo que el gobierno quiso fue reducir esto a cero, entonces es el mismo saldo de la balanza comercial que es negativo. Capítulo 15. Cuentas financieras y estadísticas monetarias. Las cuentas financieras se estudian en esta sección, se refieren a flujos que son consistentes conceptualmente con todo el sistema de transacciones de cuentas nacionales. El Banco de la República también elabora cuentas financieras de saldos a partir de 1996, pero estas no son objeto de estudio en el capítulo. Principios de construcción. En una economía cerrada, el ahorro bruto y la inversión bruta son iguales. El ahorro bruto es igual a la inversión bruta, lo cual implica que la acumulación de capital debe ser íntegramente financiada con recursos internos de la economía. Si existe intercambio en el exterior, el ahorro externo, que vendría siendo ese subíndice de X, puede contribuir también a financiar la inversión. Por consiguiente, el ahorro bruto más el ahorro extremo es igual a la inversión bruta. Las cuentas financieras reflejan flujos, no cambios de stock, aunque ambas cosas a menudo se confunden. Como los balances financieros de los agentes son la fuente más importante de la información con que se elaboran las cuentas financieras, los cambios en las partidas de balance deben ser ajustadas para que reflejen solamente los resultados de operaciones financieras con otros agentes. De esta manera se obtienen los flujos netos para cada activo y cada pasivo, no flujos brutos de entrada y de salida, como sería deseable idealmente. Primero, para cualquier agente o grupo de agentes, el saldo de sus operaciones reales equivale al saldo de sus operaciones financieras. El exceso o déficit del ahorro sobre la inversión es la capacidad o necesidad del financiamiento del agente
y recibe el nombre de préstamo neto. En el 2, las cuentas financieras registran flujos, no cambios de stock, o lo que es lo mismo, registran las operaciones, no los estados financieros de los agentes. Los cambios en los estados financieros son en gran medida el resultado de las operaciones financieras netas, pero además están afectados por las valorizaciones de los activos y pasivos, por creación y destrucción de activos y por diversas convenciones y decisiones contables que no intervienen en las cuentas financieras del SC. 3. Todas las operaciones se registran por su valor efectivo de transacción y pueden diferir de su valor nominal. 4. En toda transacción financiera intervienen dos agentes entre quienes tiene lugar un traspaso de activos financieros. No se requiere, sin embargo, la intervención del acreedor y del deudor del activo trazando para que ocurra la transacción. En el sistema de cuentas, las cuentas financieras presentan información para los siguientes grupos de agentes: sociedades no financieras, instituciones financieras, gobierno en general, hogares y el sector externo. En el sistema de registros y su presentación, definidos los agentes y sus operaciones, solo resta por establecer un método coherente para efectuar los registros. El método aplicado en las cuentas reales consiste en abrir una cuenta con entradas y salidas para cada uno de los agentes o las actividades según fuese el caso. Cada transacción aparece como entrada en una cuenta o una salida en otra, lo cual asegura la coherencia del sistema. Este método no resulta apropiado para las operaciones financieras, puesto que ciertas transacciones de carácter diferente serían registradas igual. En las estadísticas monetarias, se refieren a stock a partir de los cuales pueden establecerse flujos netos por comparación entre los stocks registrados en los dos periodos de tiempo. En general, una diferencia de stock no configura un flujo neto, ya que los stocks pueden variar por efectos de valoración y por otras razones. Sin embargo, esta precisión no aplica a las estadísticas monetarias nominales, ya que por definición los medios de pago mantienen su valor nominal invariable. En los medios de pago, los medios de pago son las obligaciones monetarias del Banco de la República y los bancos comerciales con el público, en efectivo y depósitos. En las estadísticas monetarias, los medios de pago, que se refiere a M, subíndice de 1 u oferta monetaria, comprenden el efectivo en circulación por fuera del sistema financiero, que vendría siendo E, y los depósitos en cuenta corriente en los bancos comerciales, que vendría siendo D. Se dice que medios de pago es igual a efectivo en circulación más depósitos. En Colombia son de algún uso las medidas de medios de pago 2 y medios de pago 3. En el medio de pago 2 se conoce con el nombre de oferta monetaria ampliada y comprende además el efectivo y los depósitos en cuenta corriente, las cuentas de ahorro y los certificados de depósito a término, en cualquier plazo de las entidades financieras. Base monetaria es la obligación monetaria del Banco de la República con los demás agentes de la economía, incluyendo los bancos comerciales, donde la base monetaria representada por B, el efectivo por fuera del sistema financiero representado por E y reservas del sistema financiero representadas por R. Lo que quiere decir que la base monetaria es igual al efectivo fuera del sistema financiero más las reservas del sistema financiero. Con todo balance, el Banco de la República registra que la equivalencia de activos por un lado y los pasivos y el patrimonio por otro, lo que quiere decir que los activos son igual a los pasivos más el patrimonio, donde los activos están formados por las reservas internacionales, el crédito bruto que concede el banco a los demás agentes de la economía y los otros activos netos. Entonces decimos que los activos son igual a las reservas internacionales más los agentes de la economía más otros activos netos. El pasivo está compuesto por los pasivos monetarios que contribuyen la base más los pasivos no monetarios. Esto quiere decir que los pasivos son igual a la base monetaria más los pasivos no monetarios. Y en la siguiente tenemos la base monetaria es por entidades contables.
Entonces se dice que base monetaria es igual a las reservas internacionales más los agentes de economía menos los pasivos no monetarios menos el patrimonio más otros activos netos. El origen de los depósitos. La creación secundaria de medios de pago tiene lugar cuando los bancos comerciales otorgan créditos o realizan inversiones con recursos provenientes de depósitos realizables con cheques que no son mantenidos a su vez como reservas. Los recursos de su origen distinto a los depósitos en cuenta corriente no generan expansión secundaria debido al hecho de que estos a su turno no son medios de pago. Así como el origen de la base monetaria puede deducirse del balance del Banco de la República, la oferta de depósitos en cuenta corriente de los bancos puede expresarse en función de los demás componentes del balance financiero de los bancos. Entonces se dice, depósitos en cuenta es igual a la reserva de bancos más la cartera bancaria más activos bancarios menos cuentas de ahorros menos pasivos bancarios menos el patrimonio de bancos. El multiplicador de medios de pago. El multiplicador de medios de pago es la relación entre medios de pago y base monetaria. Depende del coeficiente de reservas bancarias y la relación entre efectivo y depósitos de cuentas corrientes. Entonces se dice que el multiplicador de medios de pago es igual a medios de pago por la base monetaria. Y después comprendemos que medios de pago es igual a las cuentas corrientes sobre la base monetaria si se dividen todos los términos de la multiplicación de la última expresión por la del depósito en cuenta, se obtiene que medios de pago es igual a efectivo de circulación sobre depósitos más 1, esto dividido en efectivo de circulación sobre depósitos más reservas del sistema financiero dividido en depósitos y expresado la relación de efectivo a depósito como E y la relación de reservas a depósitos como R. Entonces se dice que medios de pago es igual a depósitos más 1 sobre depósitos más reserva a depósito. El multiplicador es el resultado de la variable como comportamiento del público representado por E y una variable de política representada por R, la cual es controlada a través de los encajes y otros instrumentos. La relación de R o coeficiente de reservas se identifica a menudo incorrectamente con los coeficientes de encaje sobre depósito exigido a los bancos. No obstante, son dos cosas distintas, ya que en el pasado algunas inversiones eran computables como encaje. Los bancos están obligados a construir reservas por otros tipos de depósitos, no solo los de cuenta corriente incluidos en los depósitos. Los bancos pueden presentar excesos o defectos de encaje. Una parte de la reserva proviene de entidades financieras diferentes a los bancos. En relación entre reservas y estas variables puede decirse que reserva es igual a reservas del sistema financiero sobre depósitos igual a encaje requerido menos inversiones computables más excesos netos de encaje de los bancos más reserva en el Banco de la República. Todo esto dividido en los depósitos. Por otra parte, el encaje requerido resulta diferente coeficiente de encaje C con subíndice de A aplicando los diferentes tipos de depósitos y no solo
a depósito. Algunos autores prefieren relacionar los medios de pago con las reservas bancarias y no con la totalidad de la base monetaria por considerar que son las reservas a la variable sujeta del control, de modo que multiplicador de medios de pago es igual a los efectivos fuera del sistema financiero más los depósitos. Puede escribirse multiplicador de medios es igual a efectivo en circulación más reservas del sistema financiero sobre reservas a depósito. O si se prefiere expresarlo en E en términos de R, E y R. Esto quiere decir que expresado en efectivo de circulación en términos de reservas del sistema financiero, efectivo de depósito y reservas del depósito. En este caso, el término entre paréntesis es el multiplicador de las reservas bancarias, en el cual depende de las mismas variables que el multiplicador base. Acá encontramos algunos ejemplos, entre ellos los siguientes, que dice: señale cuáles de las siguientes operaciones afectan las cuentas financieras y cuáles no. En la A encontramos los hogares utilizando por parte de sus ahorros para comprar acciones en empresas industriales. B. Un banco comercial establece cupos de crédito para sus clientes preferenciales. C. Aumenta el precio del oro en los mercados internacionales y domésticos. D. Las empresas exportadoras venden a través de la bolsa papeles que prueban a creencias de divisas emitidas por bancos de Estados Unidos, los cuales son adquiridos por los bancos comerciales. E. Las empresas cancelan deudas externas que tienen pendientes con sus proveedores en el extranjero. F. Los bancos constituyen reservas para castigar las deudas de dudoso recaudo. En sus respuestas son A, D y E son transacciones financieras desde el punto de vista de las cuentas financieras. B no implica transacción, la cual ocurre cuando se desembolsan los préstamos. C. El aumento del precio del oro puede dar lugar a revaloraciones, pero estas no se registran en la cuenta financiera. F. La constitución de una reserva es una operación contable y no una transacción financiera. Como segundo ejemplo tenemos que en el cuadro 15.1 aparece que el préstamo calculado con datos financieros para cada sector institucional en el 2014. Recurrimos al sitio DANE, donde aparecen las cuentas económicas integrales y calculamos la discrepancia estadística con el préstamo neto por sector institucional, calculando con base en los datos de la economía real. Entonces acá encontramos datos para el 2014, miles de millones de pesos, donde las sociedades financieras, el gobierno general, sociedades no financieras, hogares, sector exterior y posteriormente los totales. En el préstamo neto, como ejemplo vamos a añadir sociedades financieras. En el préstamo neto, los activos menos pasivos, que es de 15.152. En el préstamo neto, gastos menos ingresos serían 10.004 pesos. En la discrepancia estadística, que sería la financiación menos real, que quedaría 5.148 pesos. En el gobierno general tenemos en el préstamo neto menos 24.031. En el préstamo neto 24.031 menos. Y esto daría en una discrepancia estadística como 0. Entonces encontramos los totales en 0. En el tercer ejemplo, indique cuáles de las siguientes transacciones del Banco de la República implican una variación de la base monetaria señalada si se trata de un aumento o una disminución. A. Adquiere reservas internacionales que paga en efectivo. B. Entrega reservas internacionales al gobierno nacional a cambio de títulos de deuda pública. C. Otorga redescuentos a los bancos comerciales contra documentos representativos de los créditos que estos han otorgado ya. D. Anuncia
que las inversiones obligatorias de los bancos en títulos que había emitido el mismo Banco de la República serán aceptables como parte del encaje. Los importadores solicitan la cancelación de obligaciones con sus proveedores en el exterior a través de los bancos comerciales que adquieren para el efecto de las divisas en el mercado cambiario y cargan el valor a las cuentas corrientes de sus clientes. F. Devuelve a los bancos comerciales títulos repro y carga como contrapartida las cuentas de los bancos en su propio Banco de la República. La respuesta sería: para la A, aumenta la base; para la B, no cambia la base porque la disminución en el activo, las reservas, se compensa con un aumento igual en los activos del banco en el gobierno. La C, aumenta la base; se amplía el crédito bruto a los bancos y aumenta la reserva de los bancos que forman parte de la base. D. No ocurre ninguna transacción, pero podría haberla posteriormente si los bancos transfieren parte de sus reservas a dichos títulos. En este caso disminuye la base. Nótese, sin embargo, que no cambiarían los medios de pago. E. La base no cambia, pues no hay ninguna transacción con el Banco de la República, a menos que éste intervenga en el mercado cambiario vendiendo reservas para compensar las que han sido utilizadas. F. La base se reduce al disminuir las reservas de los bancos en el Banco de la República. Otro ejemplo es: calcule para fin de 2015 los multiplicadores que relacionan los medios de pago con los depósitos en cuenta corrientes y los medios de pago con el efectivo. ¿Cuál es el significado de estos multiplicadores? Se parte de que definir que el multiplicador de medios de pago es igual a efectivo por fuera del sistema financiero más los depósitos, y se expresa efectivo en circulación en términos de depósito y un coeficiente efectivo a depósito. Entonces, encontramos el multiplicador de los medios de pago es igual al efectivo dividido en los depósitos por depósitos más depósitos. También encontramos que el multiplicador es igual a efectivo a depósito más 1 por los depósitos, de donde el multiplicador de los medios de pago en términos de los depósitos es medios de pago con su índice de depósito es igual a efectivo a depósito más 1. Esto simplemente quiere decir que los medios de pago son mayores en la proporción que los depósitos. No sería correcta la interpretación que cada pero depósito genera una expansión adicional por un valor de efectivo a depósito. De igual forma, se deduce que el multiplicador de los medios de pago es igual al efectivo en circulación más los depósitos. Todo esto, el multiplicador de los medios es igual a el efectivo en circulación dividido en los depósitos por depósitos más depósitos. El multiplicador de los medios de pago es igual a 1 más 1 sobre efectivo a depósito, todo esto multiplicado por el efectivo en circulación. Luego tenemos que el multiplicador de los medios con su índice de efectivo a depósitos es igual a efectivo a depósito más 1 sobre efectivo de depósito. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Capítulo 16. Balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro sistemático de las transacciones de una economía con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. En ella se registran, además de todas las transacciones de bienes y servicios y otros recursos reales y financieros de un país con el resto del mundo. Los sistemas de cuentas nacionales también registran las transacciones del sector externo de la economía, pero en forma menos detallada y con un punto de vista diferente, pues su objeto de descripción son las actividades económicas, no las interrelaciones de los agentes económicos nacionales con el resto del mundo. Introducción a los principios de la construcción.
La balanza de pagos es el registro estadístico que asume sistemáticamente las transacciones económicas, intercambio de bienes y servicios y movimientos de capitales de un país con el resto del mundo. El manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional es la guía para la elaboración de la balanza de pagos de la mayoría de los países de economía de mercado. La construcción de la balanza de pagos, cada transacción está representada por dos entradas de igual valor. Una es el crédito de signo positivo, la otra débito con signo negativo. La suma de los créditos debe ser igual a la de los débitos y el balance netos de todas las entradas en la cuenta sería 0. Objeto de descripción. Los conceptos de territorio económico y residencia. El territorio económico de un país consiste en el territorio geográfico administrativo por el gobierno, quien ejerce sobre el control económico efectivo, que incluye el espacio terrestre, aéreo, las aguas territoriales y la plataforma continental. La residencia de empresas e individuos debe atenderse al criterio de interés económico principal y no a la propiedad o la nacionalidad. Todos los cuyo principal objeto económico se encuentran en el territorio se consideran residentes. Toda empresa establecida en el territorio del país se considera residente, aunque sea de propiedad extranjera, ya que integra parte de la economía en que está instalada. Los individuos y la vinculación económica con el país deben establecerse con base a su permanencia. Las transacciones. Una transacción se define como un flujo económico que refleja la creación, transformación, intercambio, transferencia o extinción de un valor económico e involucra traspasos de propiedades de bienes, activos financieros y la prestación de servicios o el suministro de mano de obra o recurso capital. Las transacciones comprenden tanto las reales que involucran bienes, servicios, rentas por el uso de factores productivos, las transacciones financieras, que son los activos y pasivos financieros frente al resto del mundo. Valoración. El crédito de valoración que se utiliza para contabilizar las transacciones de recursos reales es el precio de mercado acordado libremente en cada transacción. Muchas transacciones pueden efectuarse a precios nominales diferentes y el registro se hace acudiendo en lo posible al precio equivalente que regiría si la transacción se efectúa por razones puramente comerciales. Unidad de cuenta y conversión. La definición de una unidad de cuenta estándar es necesaria para la consistencia e interpretación de la balanza y su agregación a nivel regional o global y para facilitar las comparaciones internacionales. La tasa de cambio más apropiada para la conversión de los registros en la balanza de pagos es la prevaleciente en el momento de la transacción o el promedio observado en el periodo más corto que se puede aplicar. Momento de registro. Se considera que la transacción en sentido económico tiene lugar cuando se traspasa la propiedad. En el caso de los bienes corresponde al momento del embarque o recibo de la mercancía en la frontera del país con base en los documentos de aduana. Las exportaciones cambian de dueño cuando el exportador deja de tenerlo en sus libros como activo real y hace el respectivo cambio en sus cuentas financieras. Las importaciones cambian de dueño cuando el importador registra los bienes en los libros como un activo real y hace el correspondiente cambio en los ítems. Las cuentas que componen la balanza de pagos y el sistema de registro. La balanza de pagos está compuesta por la cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. Las transacciones pueden dividirse entre reales y financieras. El conjunto de todas las transacciones reales comprende la cuenta corriente, en la que se registran todas las transacciones de bienes y servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario. Las transacciones conforman las cuentas de capital, en las cuales se registran los movimientos de capital y de recursos financieros entre el país y el resto del mundo, que dan lugar a cambios en la tendencia de activos y pasivos externos para asegurar el equilibrio contable que existe la cuenta de errores y omisiones. La cuenta corriente. En la cuenta corriente se registran 4 tipos de transacciones: de bienes, de servicios, de renta de factores y de transferencias corriente. La cuenta corriente de la balanza de pagos comprende las transacciones de bienes y servicios, el ingreso primario y el ingreso secundario. El superávit en esta cuenta ocurre cuando
la suma de las exportaciones de bienes y servicios más los ingresos netos primarios y secundarios son superiores a la suma de las importaciones y los egresos del resto del mundo, reflejando la capacidad de ahorro para prestar o financiar al resto del mundo. La balanza comercial de bienes. La balanza de transacciones de bienes o mercancías en los términos del FMI se denomina usualmente del Fondo Monetario Internacional, se denomina usualmente con el nombre de balanza comercial. Es la categoría más grande de transacciones que implica traspaso de propiedad efectivo o imputado entre residentes y no residentes. Esto incluye las operaciones regulares de comercio general y las llamadas operaciones especiales. Balanza de servicios. La balanza de servicios corresponde al registro de todas las transacciones, exportaciones e importaciones de servicios del país, siendo los servicios el resultado de una actividad productiva que a bien modifican el estado de las unidades consumidas o facilitan el intercambio de productos activos financieros. Los renglones que comprenden este balance son servicio de manufactura con insumos físicos que son propiedad de otros, mantenimiento y reparación no incluidos en otra parte, transporte, viajes, construcción, servicio de seguros y pensiones, seguros financieros, cargos por el uso de propiedad intelectual, comunicación e información e informática, otros servicios empresariales, servicios personales, culturales y creativos y servicios del gobierno. Renta de factores, ingreso primario. La renta de factores se refiere a los ingresos y egresos originados por el uso o provisión de factores de producción. Es decir, esta cuenta refleja el ingreso percibido por el suministro del exterior de activos financieros, mano de obra y recursos naturales. La cuenta de ingreso primario muestra el egreso neto por cobrar o por pagar a no residentes por el suministro o utilización de factores de producción. Los ingresos como los egresos se clasifican en dos categorías: renta de la inversión y remuneración de empleados. La renta de inversión se divide en la inversión directa, la renta de inversión de cartera, otra inversión y activos de reserva. Transferencias corrientes. Las transferencias son las contrapartidas contables de los movimientos reales o financieros, ya sea en forma voluntaria o obligatoria, que no implica una contraprestación de bienes o servicios. En la balanza de pagos de Colombia se desagregan en dos grandes categorías: remesa de trabajadores y otras transferencias. Las remesas de trabajadores son las efectuadas entre hogares, residentes y no residentes, generadas por emigrantes temporales o permanentes. Estos recursos pueden ingresar bajo la forma de divisas o como bienes. La otra forma de transferencia consiste en recursos de cooperación internacional entre gobiernos de diferentes economías y gobiernos y organismos internacionales, como también entre organizaciones no gubernamentales. La cuenta financiera. La cuenta financiera registra todas las transacciones relacionadas con el traspaso de la propiedad de activos y pasivos financieros de la economía frente al resto del mundo. Es decir, se registran los cambios en la posesión de activos y pasivos netos de residentes. En este caso se entiende como un activo los derechos financieros o créditos de la economía colombiana hacia el resto del mundo por pasivos acciones adquiridas con el exterior. La clasificación adoptada por Colombia se basa en las categorías funcionales. Inversión directa. En esta categoría, la inversión internacional que refleja el interés de obtener una participación duradera de una entidad residente en una economía, en una entidad residente de otra economía. Segundo, tenemos la inversión de cartera, que comprende las transacciones en títulos de participación en el capital y títulos de deuda. Los activos se refieren principalmente a las inversiones en portafolio en el exterior por parte de residentes y los pasivos a la emisión y colocación y redención de títulos valores de empresas colombianas tanto en los mercados de capitales del exterior como en la bolsa de valores del país. Derivados financieros. Comprende las transacciones de los derivados financieros realizadas con no residentes mediante
Los contratos son un instrumento financiero que está ligado a indicadores, materias primas u otro instrumento denominado subyacente que a su vez modifica el precio del contrato. Otras inversiones. Se incluyen las monedas y depósitos, préstamos, seguros y pensiones y mecanismos normalizados de garantías y créditos y anticipos comerciales, otras cuentas por cobrar o pagar y los pasivos por derechos especiales de giro. En Colombia, la balanza de pagos no registra por monedas las operaciones en activos o pasivos, ya que las transacciones entre residentes se realizan en pesos, moneda de curso forzoso. Activos de reserva. Comprende activos financieros que están bajo el dominio de la autoridad monetaria, tales como las inversiones en oro monetario, los derechos especiales de giro, la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional y otros activos entre los que se destacan los títulos valores, la moneda y depósitos y los derivados financieros. Errores y omisiones netos. El rubro de errores y omisiones registra todas aquellas transacciones que se encuentran pendientes de identificar en la cuenta corriente y de capital. Para ello, iguala los débitos y créditos totales de la balanza para lograr un equilibrio contable. Esta cuenta debe interpretarse como una cuenta de equilibrio o de discrepancia estadística que comprenda toda la sobreestimación o subestimación estadística originada en problemas de compilación, registro y valorización y cobertura de las diversas fuentes de información utilizadas. Posición e inversión internacional. Es una cuenta estadística que representa el valor y la composición en un momento determinado de 1. Los activos financieros y residentes de una economía, que son títulos de crédito frente a no residentes, y el oro en lingotes mantenido en calidad de activo de reserva. 2. Los pasivos de residentes de una economía frente a no residentes. Un saldo positivo, activos mayores que pasivos, representa para los residentes de un país una posición de inversión internacional superarbitraria, es decir, que si se tienen mayores inversiones por fuera de las que los no residentes tienen en el país, si hay un saldo positivo y el país decidiera liquidar sus activos con no residentes y devolver sus pasivos con no residentes, recibiría recursos del exterior y lo contrario si hay un saldo negativo. Balanza de pagos y los agregados macroeconómicos. El ingreso nacional disponible bruto es igual al gasto internacional total, más balanza en cuenta corriente expresada en pesos. El PIB es igual al consumo, más el ingreso, más los gastos, más las exportaciones, menos las importaciones, donde X menos M comprende el balance de las transacciones de bienes y servicios, pero no incluye los ingresos netos de factores productivos del sector X de Y, que sí forma parte de la balanza en cuenta corriente. Si dichos ingresos netos se agregan a ambos lados de la ecuación anterior, se tiene que el PIB más Y es igual a C más I más G más X menos M más Y. El PNB es igual a C más I más G más BC más BS más Y. Esto es igual a más B más BSR. Por consiguiente, el Producto Nacional Bruto, PNB, que corresponde al PIB adicionado con los ingresos netos del factor del resto del mundo, es equivalente a los componentes del gasto interno, consumo, inversión, gasto público, más la suma de las balanzas comerciales, BC, y de servicios, BS, de la balanza de pagos, y más la renta neta de los factores del exterior. El gasto interno total puede denominarse también absorción, que es la A igual a C más I más G, o sea, A igual más consumo más inversión más gasto. Y la suma de las balanzas comercial, de servicios y de renta en los factores puede llamarse balance de bienes, servicios y rentas, que es BBSR, de forma que el Producto Nacional Bruto es simplemente la absorción más dicho balance. Si ahora se agregan a ambos lados las transferencias corrientes netas del exterior, se obtiene el ingreso nacional disponible, GND,
como la suma de la absorción interna y las balanzas de bienes y servicios, renta de los factores y transferencias que agregadas dan el saldo de la balanza en cuenta corriente. B. El Producto Nacional Bruto más es igual al costo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. El producto donde B es igual a X menos M más Y más TR, es la cuenta corriente de la balanza de pagos expresada en pesos. Alternativa, YND menos AB quiere decir que el ingreso nacional disponible es igual menos la absorción es igual a B, que sería el balance de cuenta corriente. En consecuencia, el balance de cuenta corriente equivale a la diferencia entre el ingreso disponible y el gasto interno total, puesto que el balance de cuenta corriente es la diferencia entre los recursos reales cedidos y obtenidos del resto del mundo. Es por definición idéntico a menos el ahorro externo utilizado por la economía. B es igual a menos S. Por consiguiente, la expresión que iguala la inversión interna con sus fuentes de financiamiento, que son el ahorro nacional y el externo. La inversión es igual a S más S. Puede también escribirse como inversión igual a S más B. O también S menos I igual a B, de donde se deduce que el balance de cuenta corriente es también igual a la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión doméstica. El concepto de déficit o superávit de balanza de pagos. Uno de los objetivos de la balanza de pagos consiste en indicar la magnitud de los posibles desequilibrios externos de una economía. Sin embargo, como balanza contable siempre está en equilibrio, el superávit o déficit solo puede establecerse separando unas partidas de otras con arreglo o algún criterio económico, no de tipo contable. El saldo positivo o negativo que arroja una subsección de la balanza de pagos es necesariamente igual, pero de signo contrario, un saldo de la subsección restante que puede decirse que compensa o financia el desequilibrio de la primera. Preguntas y ejercicios. Señale los renglones de la balanza de pagos en los que en cada caso se producirá una entrada, crédito y una salida, débito, por las siguientes transacciones. Importación de mercancías financiadas con créditos comerciales concedidos por bancos extranjeros a los importadores. Esto nos da una cuenta financiera, otra inversión y créditos y anticipaciones comerciales que estarían en el crédito y una cuenta corriente de bienes que estaría en el débito. Reintegros anticipados de divisas sobre futuras exportaciones de café. Esto es una cuenta financiera de otra inversión, créditos y anticipos comerciales que serían del crédito, variación de reservas internacionales que las encontraríamos en el débito. Cancelación mediante un giro de divisas de los créditos comerciales del punto A, que vienen siendo las importaciones de mercancías financiadas con créditos comerciales concedidos por bancos extranjeros a los importadores. Entonces, sería una variación de reservas internacionales que estarían en el crédito y una cuenta financiera, otra inversión de préstamos que estarían en el débito. Exportación de café sobre la cual se efectuaron reintegros anticipados. Entonces, esto es una cuenta corriente, bienes, que sería un crédito, y una cuenta financiera, créditos y anticipos comerciales, que estarían en el débito. Tenemos una inversión extranjera directa en maquinaria y equipo traída del país por los inversionistas, que es una cuenta financiera de inversión directa del crédito y una cuenta corriente de bienes del débito. Tenemos contratación de artistas internacionales pagándoles de contado al terminar su servicio. Es una variación de reservas internacionales, es un crédito y una cuenta corriente de servicios que viene siendo un débito, que este sería el pago que se le hace. Tenemos armamento donado por la Unión Europea,
es una cuenta corriente de ingreso secundario, otras transferencias corrientes que estarían en el crédito y una cuenta corriente de bienes que estarían en el débito. Remesas de trabajadores colombianos residentes en el exterior que son convertidas a pesos. Entonces tenemos que es una cuenta corriente de ingreso secundario que vendría siendo el crédito y variación de reservas internacionales que está en el débito. Tenemos donaciones en especie de Colombia al exterior, que es una cuenta corriente de bienes que está en el crédito y una cuenta corriente de ingreso secundario que es del débito. Importaciones oficiales pagadas con créditos disponibles en el extranjero, una cuenta de capital y financiera de largo plazo, un préstamo que sería un crédito y una cuenta corriente que viene siendo un débito. Tenemos reinversión de utilidades de empresa con inversión extranjera. Es una cuenta financiera de inversión directa, que es un crédito, y una cuenta corriente de renta de los factores, que está en el débito. Tenemos gastos externos que incurre la Federación de Cafeteros para promocionar las ventas de café, pagados con sus tenencias de divisas en el extranjero, que es una cuenta corriente de servicios y una cuenta financiera, otra inversión, créditos y anticipos comerciales que están en el débito. Y tenemos importación de maquinaria mediante arrendamiento financiero, que es una cuenta financiera de otra inversión, de préstamo, de arrendamiento financiero que está en el crédito y cuenta corriente de bienes que está en el débito. Preguntas y ejercicios. Entonces nos piden que indique qué registro debe hacerse en la balanza de pagos en el periodo 1, en el periodo 2 como resultado de las siguientes acciones. En el periodo 1 se realizan importaciones por $100 distribuidas así. 20 son bienes intermedios importados por empresas nacionales de las cuales realizan los pagos mediante créditos externos con plazos hasta de un año sin intereses. 10 son bienes de capital importados por compañías petroleras. 10 son bienes de consumo importados por importadores nacionales, 40 son bienes de capital importados por importadores nacionales mediante arrendamiento financiero, 20 son equipos para la construcción de centrales hidroeléctricas importadas al país por empresas públicas con créditos de largo plazo del Banco Mundial, y en el periodo se pagan 10 de los créditos del sector privado para la importación de los bienes intermediarios que efectúa la primera amortización por 2 sobre un crédito del Banco Mundial que paga unos intereses del 1. Entonces, tenemos una tabla. Decimos que los registros de pagos en la balanza se pueden presentar como los siguientes. Los negativos son débitos y los positivos son salidas. Entonces, se dice que tenemos una cuenta corriente y tenemos una cuenta financiera. En el periodo 1 tenemos importaciones por 100, que es lo que nos decía el ejercicio. Tenemos que el primero, que son 20 que se pagan por bienes intermediarios importados por empresas nacionales, están ubicados en préstamos y otros créditos externos sector privado a corto plazo, que está en el periodo 1. Tenemos que lo segundo que nos dicen son pagos por 10, son bienes de capital importados por compañías petroleras internacionales para realizar exploraciones en el país. Lo tenemos ubicado como inversión directa, que está por 10. Eso está en la cuenta financiera. Tenemos que nos dicen que 10 también son bienes de consumo, importaciones por importaciones nacionales. Eso lo tenemos en la variación de reservas. Residuo positivo significa, dicen que por 40 son bienes de capital importados por importadores nacionales financiados mediante arrendamiento financiero. Entonces, lo tenemos como préstamos y créditos préstamos y otros créditos externos, sector privado, préstamos a largo plazo. Y eso está dentro de la cuenta financiera. Tenemos también que nos dicen que se pagan
20 son equipos para la construcción de centrales hidroeléctricas importadas al país por empresas. Esto financiado con créditos a largo plazo al Banco Mundial, sin intereses en el primer año. Y esta la tenemos en los préstamos y otros créditos externos, sector público a largo plazo. Entonces, esto es y en el segundo periodo tenemos los de tipo débito, los que van restando, que son negativos, que serían las salidas. Entonces tenemos unos servicios financieros, que sería -1, que están en la cuenta corriente. Tenemos 2 sobre el crédito del Banco Mundial, que sería el -2, que lo tenemos en préstamos y créditos externos sector público a largo plazo. Y tenemos que se paga 1 por el pago de intereses, que sería el -1, que están los servicios financieros. Y esto nos da un total de 13, que sería la variación de reservas, que es un residuo positivo, que significa la disminución de las reservas.